Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar nuevamente un equipo reproductor en formato Blu-ray que es en tercera dimensión fabricado por Panasonic. Nos referimos a el modelo DMP-BD T de Tito 210. Este es un equipo Blu-ray compatible con películas en tercera dimensión y hay que hacer un paréntesis aquí para mencionarles que para poder disfrutar de el equipo en tercera dimensión no solamente es suficiente tener el equipo reproductor, sino el televisor, las gafas, el proyector, entre otros componentes, ¿ok? Que la propia película sea en 3D y todo en conjunto nos va a ofrecer precisamente la experiencia tercera dimensión. ¿Ok? Este equipo de Panasonic ya lo habíamos presentado anteriormente aquí en el canal. Bueno, el modelo, la unidad esta que estamos viendo es otra, pero el modelo es idéntico a uno que ya habíamos presentado antes. En esta ocasión el video va a ser muy pero muy rápido, no vamos a extender tanto porque no tenemos el control remoto, el remoto original. Entonces lamentablemente este dispositivo no es compatible con tecnología NINET Plus. Si lo fuera, podríamos usar el remoto de la televisión y de esa manera poder manipular la unidad Blu-ray gracias a la conexión HDMI. Pero como no tiene esa característica, pues solamente vamos a darnos por servidos en cuanto el disco sea detectado, que lo reconozca, que si es un disco DVD, que aparezca pues DVD, o que comience a reproducir el menú principal, cosas como esas, ¿ok? Eso es lo único que vamos a poder comprobar en este equipo. En la descripción vamos a añadir el enlace directo de otro video previo en el cual sí tuvimos la oportunidad de exhibir uno con todo y su control remoto. ¿Ok? Entonces, si quieren ver cómo funciona particularmente esta unidad, quieren saber este video, no sin antes apoyar con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Bien, pues en los próximos días, si logro encontrar el remoto que sea compatible con esta unidad, pues bueno, vamos a actualizar el anuncio y la galería de fotos, así como la descripción para que sepan que ya está completo el paquete. ¿Ok? Mientras tanto, vamos a ver que reconozca, más bien va a ser un video de ver que sí reconozca los discos de manera correcta. ¿Ok? Entonces, estéticamente sí se ve bien el equipo. En la parte posterior tiene una pequeña abolladura media extraña aquí en la parte de las conexiones. Ya en la galería de fotos lo van a ver. No es algo grave, es algo leve, ¿ok? Y aquí tiene su tapa, la cual todavía nos ofrece solamente dos comandos: stop y reproducir, abrir, cerrar, encendido y apagado. ¿Ok? También tiene un puerto USB en la parte frontal, así como también una ranura para tarjetas SD card. Básicamente esos dos puertos van a servir para utilizarlos como reproductor de imágenes, solamente imágenes. ¿Ok? No se puede reproducir música ni video, solamente imágenes a manera de diapositivas. ¿Ok? Entonces vamos a cerrarlo. Originalmente esta unidad en la parte superior trae una como rectángulo, y es un sensor que sin tocarlo, solamente pasando la mano, si estuviera en buena condición pues abre y cierra la bandeja, pero en este caso pues no está, al parecer está dañado, está desconectado, no lo sabemos, pero no obedece. Entonces nos vamos a apoyar con este botón de abrir y cerrar la bandeja. ¿Ok? En este momento la unidad ya está encendida y el menú se ve de esta manera. Esta es la interfase de Panasonic y pueden ver que los iconos lucen bastante definidos,
muy está agradable la interfase. Aquí está Panasonic, todo muy bien. Ok, ahí está. Vamos a cambiar de repente la salida. Esto lo estamos viendo por vía HDMI, pero ahorita vamos a cambiar y nos vamos a conectar a cables RCA. Ya tenemos acá en la parte posterior, aquí los RCAs, amarillo, blanco, rojo, y el cable de HDMI. Entonces ahorita vemos el menú, pero el menú ya está desde audio y video. Ok, entonces los iconos ya se ven un poquito más, no se ven tan definidos, sobre todo este el de videos, mira, está un poquito menos definido. Ok, y vamos a volver otra vez a HDMI, la parte superior, mira, aquí va a aparecer. Ahí estamos en videograbadora, que es RCA, la conexión, y vamos a ir a DVD Video, que es una salida de HDMI. Ok, y ahora sí los iconos, miren, ya está más definido. Ok, ahí está, y aquí nos vamos a quedar en HDMI. Okay. Bien, pues entonces vamos a abrir la bandeja y vamos a ir entonces con la primera película en formato Blu-ray original. En este caso, bueno, vamos a ir con este disco. Okay. Este es un disco original Blu-ray. Ok, ahí rápido ya lo identificó. Y aquí están los avisos ante piratería, etcétera, etcétera. Ok, entonces en los controles, como les dije, solamente tenemos stop y playback, pero no tenemos un botón para poder brincar las escenas, adelantarlas, no tenemos. Okay. Ahí está el opening. Ahorita vamos a ver el menú y le vamos a dar sonido. Este es el menú. Ok, no vamos a quedar mucho tiempo, no nos quedamos mucho tiempo porque incluso hasta del menú ya hemos recibido copyright. O sea, no se puede exhibir nada cómodamente aquí en YouTube porque de todo te cae copyright. Está muy bien. En esta unidad no es compatible con discos piratas, me parece que no es, pero la vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos un disco Blu-ray grabado. Generalmente Panasonic en Blu-ray no he visto que es compatible con piratas, muy pocos o casi ninguno, puro original. Los únicos que sí acepta piratas son los discos en formato DVD, CD, pero en Blu-ray no acepta discos grabados en la marca Panasonic. Ahorita lo va a escupir y va a aparecer una leyenda aquí en la pantalla que diga que no es compatible, no lo reconoce. Ajá, ahí está, mira. Este disco no es compatible. Ok, entonces ya no lo confirmó. Okay, muy bien. No es compatible. Ok, sin efecto entonces. Vamos a dejar este disco por la paz. Y ahora vamos a ir con un disco en formato DVD original. Ok, vamos con una película original, déjame ver. Sí, vamos a ir con esta película. Disco original.
y ahorita como no tenemos el remoto, no podemos entrar en visualizar capítulos, saltar escenas, etcétera. Aquí ya rápido están los avisos antipiratería. Y en unos momentos más va a lanzar el menú también. ¿Okay? Ok, ahí está el menú. Vamos a darle audio. Ahí está. Ok. Disco DVD original. Ok, muy bien. Ahora vamos a intentar reproducir un disco DVD, pero que sea copia. Igual vamos a utilizar este. La ventaja de visualizar DVDs en Blu-ray es que te saca la señal con una resolución máxima de 1080p. Ok. Ahí está el menú, rapidísimo lo reconoció y listo para reproducir. Ok, ahí está. Ok, muy bien. Vamos a volver a tratar de reproducir una película DVD, pero en este caso va a ser una DVD original región 4. Esta es original región 4. Listo, ahí está reproduciendo todo perfecto. La calidad de imagen buenísima. Ok. Y aquí al frente pues está indicando playback. Quitamos aquí la cubierta y vamos a ver ya el menú de la película. Y está muy suave. Ok, tiene audio también, nada más que por copyright, ya saben, se lo quitamos para evitar que rebote los derechos de autor. Ahí está. Ok. Ok, película DVD original, región 4. Perfecto, sin problemas. Y ahora vamos a ir con un disco MP3 con música de YouTube, más de 100 canciones en este disco. Ok, listo, ahí dice que esperemos. Y aquí nos aparece precisamente la lista de canciones. Ahorita le vamos a dar audio porque no estoy seguro si ya está reproduciendo una canción, aunque aparentemente no, pero vamos a ver. No nos obedece el control remoto. Vamos a darle audio. No está reproduciendo nada, pero ahí vemos que ya lo identificó el disco, que tiene una carpeta con música de MP3 de la biblioteca de YouTube. Okay. Está sin problemas. Listo. Okay. Y bueno, en el caso de las memorias, tarjetas y USBs, en ese caso me parece, vamos a poner esta USB de 8 GB. A ver si me aparece una opción
Ok. En la parte superior ya apareció este icono de USB. Ok. Sin embargo, necesitamos tener el control remoto para poder escoger la categoría si va a ser fotos, música o videos. Aunque realmente me parece que solamente va a permitir fotos. No estoy seguro si puras fotos y música o los tres. No estoy seguro. De cualquier manera, el remoto no me obedece. Entonces vamos a dejarlo así pendiente. En la descripción vamos a poner un video más completo donde tuvimos la oportunidad de adquirir un ejemplar de estos idéntico, pero en ese caso sí tenía el control remoto y con eso ya puede uno tener pues todas las opciones, todas las funciones. Ahorita le quitamos el USB y ya cambió aquí la interfase, ya se quitó el icono de USB. Ok, sí. Por ejemplo, vamos a colocar el disco duro, un disco duro de 300 GB tipo mecánico. Lo vamos a conectar aquí al puerto USB, a ver qué pasa. Vamos a ver si lo identifica. Y no, dice que ese USB no es compatible. Okay. Panasonic es un poquito más delicado. Ellos no aceptan tantas cosas como otras marcas. Entre los que destacan solamente en este caso memorias USB. No acepta discos duros, no acepta discos Blu-ray piratas y está un poquito más limitado en esa cuestión. ¿Okay? De igual forma, este equipo ya no se puede conectar por internet, live stream, ya no se puede hacer contenido en línea, ya no, solamente puro disco tradicional que acaban de ver y contenido en memoria. ¿Okay? Y bueno, esa es la forma en cómo funciona este equipo. Realmente sí está reconociendo muy bien los discos de manera rápida, sin problemas entre cada formato. Lo único que nos está haciendo falta es su remoto. Pues bueno, si no lo original, hay algunos remotos de Blu-ray o de Panasonic que son muy parecidos a los de televisor y muchas veces sí me ha tocado que si son compatibles. Son esos remotos que traen, en su mayoría tienen como teclados azules me parece, entonces esos sí son compatibles con este modelo de Panasonic. ¿Okay? Bien, pues entonces ahí lo tienen, equipo Blu-ray Panasonic en tercera dimensión, reconociendo sin problemas todos los discos y también todo el contenido que se coloque en el puerto USB. Igual sucede lo mismo con la tarjeta de memoria, pero solamente acepta pura fotografía. ¿Ok? Bien, pues entonces llegamos al final de este video. Si les gustó, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Yo soy Bushwhacker, nos vemos, que tengan un excelente día, hasta luego.